Ya. Hola. ¿No? Ah, sí. Mm, Estamos partiendo acá. Vamos a esperar a la Josefina Mora y a Hans Webensee. Siempre me cuesta pronunciar su apellido. Aquí estamos ya listas para transmitir. Súper agradecida. Hola. Eh, yo insisto, yo me sorprende tanto poder juntarnos día sábado a esta hora, aunque ustedes no lo crean, sábados de trabajo. Así es que este es como un momento también de descanso o de encuentro y relajo entre amigos, aunque el tema sea difícil. Voy a enviarle la invitación a Hans. Ok, ahí está. Ya. Hola, hola, hola. Todos. Está medio amarilla acá la luz y la pantalla, algo pasa. Pero estamos sanitos. Hola. Eh, Espérense, ¿quién me mandó ahí? Ok. Ahí que debería estar apareciendo. Y muchas gracias a todos. Hoy día vamos a hablar. Ahí está, Hans. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, acá medio resfriado, pero estoy acá bien, Oye, bien tapadito con mi He tecito. visto, he visto eso, harta gente resfría. Yo vivo con una alergia perpetua casi todo el año, porque es verano, porque es otoño, porque no sé qué, pero he visto mucha gente resfría. Sí, está Eh, complicado, parece la vuelta a las enfermedades respiratorias. no hay que sacarse la mascarilla. No, de todas maneras. Yo estoy impresionada porque entre todo esto de COVID y que uno se ha habituado, y bueno, yo tengo una hija chica además que es como, a mí se me olvida de repente, voy a salir, la mascarilla, aunque sea para medio metro. Y la verdad es que impresionante cómo bajó la carga de bichos que uno se ha agarrado. Resfrío, faringitis, laringitis, Mm. cosas como permanente. Hola a todos. Así que yo decidí que voy a seguir con la mascarilla hasta mucho, pero mucho tiempo más, cuando ya se haya acabado toda esta cuestión. Y es una lata en verano, un poco se ahoga uno, pero realmente el valor protector que tiene lo supera con crece. Oye, la Jose, otra vez, eh, porque la otra vez tuvimos como problemas con... Hola, con la José. Espérate un poco. Pero No tengo te preocupes. dos teléfonos. Porque, aunque tú no lo creas, a todos los teléfonos de la familia son usados, ¿ah? Y reciclados. Pero en antigüedad, el de la hija chica es menos viejito que el mío. Entonces, como tiene más fotos, más cosas, y este ni siquiera quiere hacer la actualización de Instagram. Hoy voy a ir presentando, mientras aparece la Josefina, Hans. Hans es abogado, fue fiscal también. No, trabajé en eh, el Ministerio Público, después fue o sea, fiscal. Sí, eso. sí, sí. Ya, No, no hay que atribuirse currículum que uno no tiene. eso, toda la razón. Pero yo te tengo así asociado en mi cabeza porque es alguien que sabe mucho, que ha sido un tremendo apoyo y orientación en casos de abuso que con otros colegas hemos visto. Así es que gracias por eso, Hans, Muchas por gracias. tu humanidad, por la manera en que recibes a los papás, con la seriedad que te lo tomas, con la lucidez que tienes también. Y ahora, Hans, con derecho al tiempo, nos ha estado muy presente en este proceso del proyecto de ley que se está discutiendo, que parte, ya pues Josefina aparece, que parte de alguna manera con la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil que se aprobó en julio de 2019, después de casi una década de trabajo, trámite, de esfuerzos de los sobrevivientes, de familias de víctimas de no más abuso sexual infantil, de todos los activistas de derecho al tiempo, abogados, profesores, trabajadores sociales, psicólogos, solidarios, legisladores también. El gobierno actual, que hay que admitirlo, le dio la suma urgencia
y finalmente después de casi 10 años esta ley sale. Hito histórico para Latinoamérica, no es una suspensión de la prescripción, no es un aumento de la prescripción, es realmente imprescriptibilidad y sí, y para aterrizar expectativas al tiro, o sea, porque de repente uno ve que la gente dice, oh, por fin tenemos imprescriptibilidad. No, no, tenemos desde 2019. Lo que Claro. no tenemos con esa ley, ni tendremos con la de imprescriptibilidad para adultos o sin, independientemente de la edad, es retroactividad y eso tiene que ver y la única manera en que se pudiera reconsiderar a futuro sería con una reforma de la Constitución, que bueno, en este minuto se supone que se está redactando una nueva, así es que hay que haber que estar bien atentos y alerta. Pero eso, mientras aparece eh, la Josefina, que, que contarles que yo voy a seguir contando la introducción de la ley. El año pasado se presentó un proyecto de ley llamado de imprescriptibilidad de los delitos sexuales e independientemente de la edad, que nosotros obviamente apoyamos, creemos en el derecho al tiempo de las víctimas, en el tiempo del trauma para poder elaborar y hablar. Partimos con ese argumento que además es científico y en el caso de los niños y niñas es el argumento en realidad para todo, porque no se pueden entender como víctimas de un delito sexual, ni entender a alguien cercano como un victimario, ni lo que ocurre en el abuso sexual como el crimen que es. A diferencia de los adultos, que sí tienen en general las capacidades para comprenderse en tanto víctimas, aun cuando igual el golpe del trauma y el dolor del trauma siguen siendo tremendamente fuertes y los tiempos para hablar también se necesitan de distinta manera que de los niños, porque los niños ni siquiera entienden lo que han vivido. Y la ley estuvo sin moverse un buen rato y de repente como que se apuró. Y nosotros señalamos, la redacción tiene que ser súper cuidadosa, no es llegar y hacer la ley de los niños, borrémosle los niños y agreguémosle todas las edades, porque hay distinciones, que es las que nos van a explicar ustedes, y porque siempre estamos cuidando que las leyes tengan la mejor redacción a prueba de todo posible para que no terminen en el Tribunal Constitucional, que como sabemos en Chile es casi un cuarto poder, o sea, uno se ha sacado la ñoña haciendo todo en el Congreso, ya se votaron las leyes todo, y pueden llegar igual al TC. Entonces, es muy cuidadoso el proceso de redacción de una ley. Y Hans, eh, te he enviado como cuatro, la Josefina. Y Hans estuvo para la tercera presentación, porque se presentó esta ley así nomás, como en general, en el entendido que obviamente su redacción iba a ir mejorando en el camino, que es lo que pasa con todas las leyes. Pero en algún minuto como que se vota así nomás y pese a que se advierte que se tiene que mejorar la redacción y algunas distinciones de la ley no se realiza, la diputada Erika Olivera, que es la impulsora principal, recoge esto, arma una indicación, que es la que tú nos podrías después explicar también, Hans, y se discute, todo indica que se va a aprobar y de un minuto a otro se desestima. Y, y eso nos preocupa porque si bien el paraguas principal de imprescriptibilidad es algo que añoraríamos, y no solo para estos delitos, incluso para otros, en eso nadie está en desacuerdo con nada, tiene que estar muy bien hecha la ley y cautelar lo que ya se hizo en relación a niños, niños y adolescentes y también hacer la mejor ley posible para las víctimas adultas. Ahí está, ya, pues Josefina, voy a tomar como unas 500 invitaciones. Te Eso, interrumpo un segundo, Vinca. Ella escribió por acá que estaba ya María Josefina estaba tipo, conectada. pero no me aparece la petición. La Yo puse, petición de invitación. o sea, yo le mandé la invitación y no me aparece acá. Espérate, voy a ver Ah, si. claro. La otra vez nos pasó lo mismo con la José. Momento. Acá. No, me salen puro manito hola, muchas manito hola, pero no me aparece el, el request de la Josefina. No,
La otra vez tenía que ver con un tema de la actualización eh, de su Instagram. Espérate un poco. Ahí, ya. Ahí te lo mandé de nuevo. Ya, dice que sigas nomás, Hans, y que vayas contando. Ya, Que, perfecto. que Sí, vayas bueno, contando un poco también de qué significa la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, un poquito, y luego esto otro, en lo que estamos. claro, yo quiero partir recogiendo lo que tú decías antes, o sea, cuando nosotros planteamos y hablamos de la necesidad de una indicación para modificar un poco el proyecto de ley, no significa que estemos en contra del proyecto de ley, eso es lo que primero que hay que clarificar, Exacto. que nosotros creemos que esto se puede hacer mejor de lo que se está haciendo, que ya es un gran avance. De hecho este proyecto es un proyecto pionero en Latinoamérica, porque recién en otros países están discutiendo imprescriptibilidad de menores de edad, cosa que nosotros ya tenemos consagrada, y respecto de mayores de edad, la verdad no se ha discutido mucho a nivel mundial. Entonces, hay que reconocer que por esa parte el proyecto es bastante valiente. Esto yo lo dije en la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, un proyecto valiente, pero no por eso tiene que ser temerario, son cosas distintas. Exacto. Eh, y claro, acá contarle a la gente que quizás no entienden mucho lo que puede hacer la imprescriptibilidad, es justamente la imprescriptibilidad, es decirle a la víctima que puede activar la persecución penal y hacer que los órganos judiciales investiguen delitos sexuales sin un límite de tiempo. Ya la prescripción es un límite de tiempo que pone el sistema penal y dice, bueno, si usted no denunció, dependiendo de la gravedad del delito, dentro de 5 o de 10 años, usted ya perdió su lugar en la fila para denunciar. Y usted no puede denunciar. A los 11 años de cometido un delito, usted no puede denunciar. ¿Ya? Y eso es lo que se busca derribar. ¿Por qué? Porque se sabe que las víctimas de abuso sexual, ya sea infantil o de adultos, las víctimas de violencia sexual, en general tienen muchas motivaciones que les impiden hacer la denuncia de manera efectiva al corto tiempo de haber sufrido los ataques. Lo primero que tú decías respecto a los niños, que ellos no se perciben como víctimas. Pero respecto a los adultos también, o sea, tenemos que pensar en situaciones de, por ejemplo, violencia sexual que se ejerce dentro del matrimonio. O sea, Inclusive, mujeres que exacto. pueden estar 20, 30 años sufriendo violencia sexual y después de la separación quieren denunciar hechos que hayan pasado hace 15, 20 años que no se atrevieron a denunciar y el sistema les cierra la puerta. Entonces, a eso apunta la imprescriptibilidad, a poder mantener una ventanilla abierta para que las víctimas de violencia sexual, que a su vez en la gran mayoría son niños y a su vez en la gran mayoría son mujeres, puedan tener el derecho, y a eso va el derecho al tiempo, entiendo yo, a poder vivir su trauma en paz y luego, una vez estando con terapia o ya sea de manera autónoma, estando bien psicológicamente, poder denunciar. Perdón, acá mi colega se quiere meter acá en la transmisión. Eh, Eso era lo que nosotros decíamos. Y respecto un poco al proyecto de ley, claro, la indicación presentada no desvirtúa el proyecto de ley de la imprescriptibilidad, sino que tratamos de redactarlo un poco mejor de lo que está redactado como una cláusula general de imprescriptibilidad para víctimas de todas las edades, y separar un poco, decir, este tipo de delitos, una enunciación, cometidos respecto de menores de edad serán imprescriptibles, y respecto de y este otro delito, respecto de mayores de edad, también serán imprescriptibles. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque siempre te dicen, bueno, si tenemos una norma general de imprescriptibilidad, ¿por qué quieren separarlo en dos? ¿Cuál es el motivo? Y bueno, el motivo acá es que los argumentos para la imprescriptibilidad de los menores, bueno, se pueden aplicar en ciertos casos a los adultos, pero no en todos los casos. Y tenemos explicado sumamente en sencillo que para los menores de edad lo que queremos es que a ellos no les pase nada en la esfera de su sexualidad. Por lo tanto, tenemos que tener un catálogo de prohibición mucho más amplio. Pues los menores, básicamente, menores de 14, toda interacción sexual está prohibida. O sea, ellos no Todas. pueden consentir ningún tipo de interacción sexual.
los entre 14 y 18, evidentemente, ellos ya tienen una autonomía progresiva, ellos pueden ir decidiendo tener una vida sexual, pero entre ellos, evidentemente no con adultos, entre ellos, entre adolescentes, y respecto a los adultos, lo que se privilegia es la protección de la libertad. Ahí es donde entra el concepto que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza, que es el consentimiento. Ya lo que se pena en los delitos sexuales cometidos contra víctimas adultas es la falta de consentimiento, ¿ya? Entonces, es en ese sentido que tenemos en la redacción actual del proyecto de ley, tenemos delitos que, por ejemplo, dicen que no prescriben independientemente de la edad de la víctima, pero hay un catálogo de delitos que solamente pueden ser cometidos contra menores de edad, como el artículo 362 y 363 del Código Penal. Ahora también va a pasar, y va a pasar en algún momento, que con nuevas formas de tecnología y nuevas formas de vivir, se van tipificando nuevas conductas, y lo que ha pasado históricamente es que respecto de los menores no se han despenalizado conductas prohibidas, y respecto a los mayores sí se han despenalizado conductas prohibidas, y bueno, hago una pausa para saludar ¡A la José! Hola, Lo, perdón el atraso, siempre me pasa lo lo mismo, soy un desastre logramos. con la tecnología. Sí, no te preocupes. Soy un desastre con la tecnología. Sí, no Ya, te muevas, pero estaba no te atenta. expires, no nada para que no te nos vayas. Estás ahí todo el rato. Ya, Ya, dale. linda. Y bueno, y para terminar la idea, para que podamos seguir pasando a otros temas también, acá lo que va a pasar en un futuro es que cuando se quieran tipificar nuevos delitos sexuales, al tener una norma general de imprescriptibilidad, va a pasar que, primero, vamos a tener que discutir si meterlo o no al catálogo de delitos sexuales, y segundo, si meterlo o no al catálogo de la imprescriptibilidad. Y ahí va a haber, evidentemente, formas delictivas que puedan ser de una suficiente envergadura en menores de edad como para declarar la imprescriptibilidad, pero que quizás en mayores de edad el legislador no los considera tan graves como para declarar la imprescriptibilidad, y no se va a poder, porque vas a tener que elegir o imprescriptible total el delito en todas las edades o no. Y eso podría ser un problema para futuras imprescriptibilidades de delitos contra menores de edad. a mí, antes de preguntarle a la José, que me gustaría mucho escuchar su opinión, pensábamos y les preguntamos a ustedes justamente porque años atrás se dio la discusión a nivel de lo que iba a ser la despenalización de la sodomía, que incluso se llegó a proponer que fuera hasta los 14 años, y nosotros planteamos, pero ahí hay una, ¿cómo lo hace? O sea, hay una distinción también. Si hubiera habido una ley de imprescriptibilidad general y se despenaliza la sodomía, se debería despenalizado para todos. O sea, o habrían tenido que empezar a hacer esas distinciones recién ahí, las que tú hablabas, porque básicamente habría dado lo mismo que fuera un niño de 0, de 3 años, de 5, de 10, de 14, 18, de 40. Porque habría quedado una, en cambio, lo que yo entiendo con mi modesta comprensión jurídica, que es casi ni una, es que al establecerse algunas distinciones o un estatuto diferente, o ustedes deben saber bien los nombres, de alguna manera, o sea, incluso para mí lo más lógico habría sido dejar la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil y los delitos sexuales contra niños, porque efectivamente, como decía Hans, abuso sexual es todo de los 0 a los 14 y un poco menos de los 14 a los 18, y es muy distinto a las definiciones que pueden haber después de los adultos, y haber hecho una muy buena ley de imprescriptibilidad para delitos como los que hablábamos, violación con secuestro, etcétera, para las víctimas adultas. Y si va a ser un solo paraguas, igual se me ocurre que debería tener secciones distintas. Por algo existe el interés superior del niño, por algo se consideran los más indefensos, por algo no son maduros neurobiológicamente hasta los 18, 25, etc. Eso nada más. José, tengo tantas ganas de escucharte, y además para que la señal no vaya a temblar. No, no, no. A mí, bueno, primero pedir las disculpas del caso porque me demoré y estaba tratando de conectarme. La verdad que no estoy en la ciudad misma, estoy como Lejos.
lejos de Santiago, entonces me costó también agarrar una buena señal estable. Y en esa misma línea de pedir disculpas, me gustaría a pedirle a Hans si pudiera hacer un breve resumen, un cortísimo, de lo que señaló en relación con esta nueva ley y también un poco la intro que hizo la Vinca, para ver cómo la podemos enlazar y cómo podemos, de alguna forma, dejar explicar un poco a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando cuáles son las problemáticas que presenta esta ley respecto de lo que ya se logró en el año 2019 con la ley de prescriptibilidad respecto del abuso sexual infantil. Entonces, Hans, si nos pudieras dar tu input así cortito, y esto me lo tomo como un atrevimiento súper corto para no ponerme a hablar de la nada, sino que enganchar con lo tuyo. Ya, ningún problema, no te preocupes, José. Claro, lo que estábamos comentando es que evidentemente este proyecto que viene o sea, la ley que está establecida desde el 2019, tiene un catálogo de delitos que se cometen contra menores de edad y que son declarados imprescriptibles, ¿ya? Este nuevo proyecto lo que hace es cambiar la norma cambiar la edad cuando se han cometido en contra de menores de edad, cambiar, tachar y poner otra frase encima que dice cualquiera sea la edad de la víctima, ¿ya? Lo que decíamos con Vizca al principio, nosotros evidentemente no estamos en contra de la imprescriptibilidad, pero tenemos ciertas aprensiones en la forma porque creemos que se puede hacer mejor. ¿Qué es lo Así que es. nosotros hemos propuesto desde el principio? Separar esta norma, este mismo artículo, o hacer dos leyes distintas, pero ya si va a ser la misma ley, separar en dos incisos, uno que tenga el catálogo de delitos respecto a los menores de edad. Todos estos delitos van a ser imprescriptibles cuando la víctima sea menor de edad, y estos otros delitos van a ser imprescriptibles cuando la víctima sea mayor de edad. ¿Ya? Esto no es solamente estético, de decir que se vea más ordenado, porque también tiene ciertas implicancias. Tal como la norma está redactada actualmente, hay delitos que se declaran imprescriptibles cualquiera sea la edad de la víctima, que solo pueden cometerse contra menores de edad, lo que se ve un poco ya ilógico en la ley, pero también trae una dificultad a futuro, que es cuando estemos tipificando nuevas formas delictivas, porque sabemos que los delitos sexuales han avanzado y han avanzado con la tecnología. O sea, evidentemente habían delitos antiguamente o sea, que no existían. Evidentemente a la época de la dictación del código no había un delito tan grande de almacenamiento de pornografía infantil porque no estaban los medios. Evidentemente no existían. Y hoy día sí. Entonces, a medida que van avanzando las tecnologías, a medida que va avanzando la sociedad, van surgiendo nuevas formas delictivas, y si tenemos junto lo que es la imprescriptibilidad de mayores y menores, lo que va a pasar eventualmente es que cuando se quiera tipificar un nuevo delito sexual contra todas las personas, vamos a tener que preguntarnos, ¿y este delito va a ser imprescriptible para todos, o para solo mayores, o solo para menores? Y en ese momento se va a tener que igual hacer una distinción. Entonces, Así es. lo que se propone es, ¿por qué no lo hacemos desde ya? Hacemos una ley minuciosa, hacemos diferenciaciones, porque acá eso quizás lo podemos conversar más adelante, el tema de los bienes jurídicos. El legislador siempre entendió a los menores y a los adultos de distintas formas, por lo tanto, y eso, bueno, quizás puede ser más jurídico, puede ser latero para la gente un sábado en la noche, pero también es una consideración que hay que tener. El legislador siempre ha diferenciado entre los menores y los mayores. Entonces, al hacer una norma tan general, puede que nos genere este problema legal más adelante, cuando queramos generar nuevos tipos delictivos. Eso era Es. un resumen ejecutivo. Un Y millón lo, de gracias. oye, y lo otro, José, que tanto el impulso de esta ley como de la indicación que habría resuelto esto, que fue rechazada en la Comisión de Mujeres, no entendemos bien por qué, la Comisión de Género, Mujeres, y no me acuerdo el nombre entero, son más largos, que la presentó también la diputada Olivera y que se rechazó. Entonces lo que se votó esta semana iba sin la indicación, iba así como con esto de borremos los menores y agreguemos cualquiera sea la edad. Claro. Mira, la verdad es que, bueno, yo estuve leyendo un poco el material con el que contamos, digamos, que son Poquito. el proyecto, la educación, y a mí la verdad es que esta iniciativa, como le comentaba antes a la Vinca, a mí en el fondo la iniciativa me parece una buena iniciativa, en el fondo. Eh, Sin embargo, la forma hasta acá me merece serias dudas,
y me merece serias dudas desde varias perspectivas. Me merece duda, primero, desde la perspectiva de la desprolijidad, que al menos es la sensación que me deja el solo hecho de hacer esta especie como de borrar con Liquid, ¿cierto? La edad o menores de edad y poner independiente de la edad, sabiendo que dentro del paquete de tipos penales del que estamos hablando en el artículo, el sujeto pasivo en alguno de esos casos solamente puede ser una víctima menor de edad. Y esa contradicción es una contradicción súper básica, es decir, no es necesario ser un jurista, ni siquiera es necesario ser abogado para darse cuenta que en la misma redacción del artículo, tal cual como está siendo establecido por esta iniciativa, sin las enmiendas o sin las indicaciones que se hubieran propuesto, la verdad de las cosas es que no se entiende mucho, y da para pensar que de hecho probablemente la gente que estuvo en la propia discusión de si votar a favor o en contra del artículo tal cual como venía redactado en el proyecto, probablemente no tiene mucho conocimiento de fondo de los tipos penales que están involucrados en el artículo. Entonces, desde ese punto de vista ya me parece como un poco chocante. Pero una cuestión de fondo que yo también la conversaba en la interna con la Vinca hace unos días atrás, y que tiene que ver con este empuje, ¿cierto?, respecto de estos delitos y que sean declarados imprescriptibles respecto de mayores de edad o de adultos, eh, como toda vez que serían considerados delitos gravísimos, ¿ya? Es parte de de la lectura, digamos, de los insumos que tuve a la vista. Eh, y es serio eso, toda vez que en realidad en la discusión que nosotros tuvimos y de la que formamos parte como agrupación de Derecho al Tiempo, en lo que fue la discusión de la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, eh, ese proyecto nació con ese vicio, yo le llamo vicio, porque en realidad desde el momento en que uno sostiene que el delito debe ser declarado imprescriptible por la gravedad del mismo, se mete en un zapato chino, porque siendo ese el argumento principal, Todos son graves. cualquier otro delito, el homicidio y cualquier otro delito, digamos, que atente contra contra un bien jurídico, como por ejemplo la vida, la integridad física, podría, bajo ese prisma, ¿cierto?, ser considerado un delito que merecería, ¿cierto?, ser considerado imprescriptible. Y desde esa lógica, al menos lo que yo vi en lo que era la discusión parlamentaria, ese pájaro no vuela. No sé si me dejo, no sé si me hago entender. Y de hecho, en la lógica de la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, sin perjuicio de que se trate de delitos gravísimos, moralmente deleznables y de delitos deplorables, la verdad de las cosas es que el convencimiento en el legislador respecto de la imprescriptibilidad de esos delitos no dice relación directa con la gravedad de los delitos, sino que dice relación directa con una imposibilidad de acceso a la justicia. De manera tal que eventualmente una discusión respecto a la imprescriptibilidad para que nuestro ordenamiento jurídico tenga cierta digamos, estructura, cierta, ¿cómo se dice?, coordinación en sí mismo, digamos, como un cuerpo, la verdad es que me cuesta pensar que en esta oportunidad, tratándose de víctimas adultas, el legislador estime que deben ser imprescriptibles por tratarse de delitos simplemente graves, sin considerar el ámbito de la imposibilidad psíquica del acceso a la justicia. Yo creo que ese es un punto fundamental que debe darse en la discusión y que no sé, y creo que no, hasta el momento no se ha dado. Nosotros lo presentamos
de hecho, desde la primera sesión en marzo, de que haciendo la salvedad de que seguía siendo una distinción principal el que niños, niñas y adolescentes, sencillamente por su inmadurez, por su desarrollo neurobiológico incompleto y por la psicodinámica perversa que tiene cualquier abuso sexual o delitos sexuales en el contexto de etapas donde los adultos son cuidadores, ¿cachai? Y ellos, o sea, por algo de abuso sexual infantil cometido por adultos, eh, el, 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 el lograr comprender eso se hace imposible y por estar en un momento de maduración y de desarrollo, los daños a su sistema, eh, daños en la arquitectura cerebral, en la fisiología, a nivel psicosocial, a nivel del aprendizaje, y con esto no quiero decir que sean daños irreparables, pero son profundos. El trabajo de reparación, mientras más prolongado el abuso, mientras más cercana a la víctima, mientras más frecuencia, mientras más años, etcétera, va siendo cada vez más cuesta arriba. Y es como una bomba nuclear en un cerebrito que se está formando y que está teniendo todo por aprender durante ni siquiera 18 años, porque ya la neurobiología dijo que la maduración completa del cerebro lleva no más o menos 25, como es 25, y que a partir de los 25 podemos hablar de un adulto, recién. Ahora, la mayoría de los países tiene un tramo en los 18 años. Lo que explicamos es que pese a eso, o sea, que incluyendo eso, y pese a que los adultos tenían una capacidad mayor de comprenderse en tanto víctima, y mencionamos el ejemplo de la violación dentro del matrimonio, que es una situación donde es muy difícil, o fue muy difícil llegar a entender que había una víctima y un victimario también, y otras que pueda haber, igual los adultos están mejor equipados para esa comprensión del delito que ocurre en la adultez, y sin embargo, el arrasamiento del trauma de una violación con secuestro, etcétera, y particularmente la violación está muy estudiado el fenómeno de lo que ocurre con la memoria, el poder producir el relato, etcétera, y hay varios puntos de coincidencia que hacen defender la imprescriptibilidad desde el derecho al tiempo del trauma de las víctimas, ¿ya? Y eso parte de la discusión, siempre señalando que tenía que haber una, una, una forma de diferenciación de lo que ocurría con mucha más exactitud en la niñez y lo que ocurría en la adultez. Esa parte de la discusión se dio. Sin embargo, lo que ha primado es terrible los delitos, es grave, y aun cuando creo que Hans y los abogados que trabajan con Erika Olivera, porque ella no es de profesión abogada como yo tampoco, pese a todos los esfuerzos por explicar varias cosas, primo eso otro. O sea, primero en la Comisión de Género había ganado, de hecho, la indicación, o sea, y hagamos mejor la ley poniéndole esta indicación, después no. Y luego en la Cámara la semana pasada, la votación rotunda que hay es en base a cómo la gravedad y además con un cierto sentido de premura que a mí también me llama la atención, no puedo decir que no, y nos llama la atención, porque tú comprenderás que la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, con toda la evidencia científica, moral, jurídica, médica, etcétera, demoró casi una década en su tramitación, y de repente a algo que todavía le falta a la redacción, que todavía hay que pensarlo bien. Nosotros tuvimos en el tiempo un año entero discutiendo, el Congreso estuvo la retroactividad, si la Constitución lo permitía o no lo permitía, y aún así se discutió como un año, y ahora tú ves que en el lapso de 2 meses, pero si yo puse por ahí en un tuit a la velocidad del rayo, que va a haber un momento, o sea, como dice la canción de Silvio, la prisa lleva a maravilla y lleva a error. En este caso, no está llevando a la maravilla. Es como la sensación que uno, porque va como muy rápido, entonces la única instancia que uno ve que quizás podría darse como el tiempo calmado, sesudo, responsable, para ver la mejor redacción posible y que no terminen las dos leyes o toda la imprescriptibilidad más o menos que en el TC, es en la Comisión de Constitución, Reglamento, Legislación del Senado. Y para allá va ahora. Pero si uno toma ya el patrón de discusión que se ha dado este año, o sea, podría salir en un mes, una ley redactada
más o menos, o no con todo la minuciosidad que amerita. Y es como eso. Entonces, por eso que esta conversación es tan importante, porque para asentar que no es la imprescriptibilidad lo que está en cuestionamiento, el derecho al tiempo, que incluso también debería darse en otros delitos, sino que el cómo se está llevando a la práctica. Así como la prolijidad y la dedicación. Porque tú sientes que cuando no hay disposición a discutir algo, como tú decías, a lo mejor no se ha entendido bien. Si no se ha entendido bien, entonces lo discutimos otra sesión más. Y nos tomamos el tiempo y no nos apuramos para que vaya inmediatamente a sala, porque ahí hay algo y uno ahí se angustia porque ve que vienen las elecciones. Entonces, a ver, estos son procesos tan importantes, son leyes tan importantes que no porque vengan las elecciones hay que como que, no sé, pues mostrar, aprobamos todas estas leyes antes de las elecciones, sino que hacerlas bien. Eso es mi modesta opinión. Y explicar un poco lo que es el derecho al tiempo también, porque ellos han aparecido preguntas sobre... mucha gente entendió que la ley que se está discutiendo tiene retroactividad. No la tiene, tampoco. Entonces, cuéntenos un poco de eso, por favor. Si me permiten interrumpir un poquito, Claro, por el tema de la gravedad, que me parece un buen tema de tratar. Claro, mira, tú nos lo advertiste también, como en marzo. Aprendimos mucho con en, esa sesión. en algún momento, claro, porque mira, la prescripción, la prescriptibilidad es la regla general en los derechos comparados, ¿ya? Es la regla general. Y ¿cuándo surgen las ideas de imprescriptibilidad? Las ideas de imprescriptibilidad empiezan a surgir por un componente de gravedad, pero la gravedad no explica del todo la imprescriptibilidad. ¿Cuáles fueron las primeras imprescriptibilidades que discutimos y que ahora nos parecen como sumamente lógicas? Las de la Segunda Guerra Mundial. El derecho internacional tuvo que discutir si es que juzgaba o no a los jerarcas nazis en los 50, en los 60, habiendo pasado los tiempos de prescripción, y dijeron, bueno, estos delitos son graves, pero no se quedan en la gravedad, esto hay que justificarlo, ¿ya? ¿Y qué dijeron? Bueno, estos son homicidios, evidentemente un homicidio es un delito grave, pero además son cometidos a nivel estatal, y además no había ninguna garantía, o sea, si tú en pleno régimen nazi ibas a denunciar que desapareció tu papá, la verdad es que no había ninguna garantía de justicia, y probablemente terminara uno también ejecutado. Entonces, ahí se empieza a discutir de las imprescriptibilidades, pero la gravedad es solamente una parte de la justificación, porque si no, uno podría decir, como siempre, bueno, cualquier homicidio es grave, ¿qué más grave que el homicidio? Por lo tanto, el homicidio debería ser imprescriptible y no cualquier otro delito. O sea, tendríamos que ser imprescriptible el homicidio antes que cualquier cosa. Después esto se vuelve a discutir respecto de, por ejemplo, las dictaduras latinoamericanas, los delitos, porque eso ya no son delitos de guerra o de lesa humanidad hacia afuera del derecho internacional, sino que son delitos cometidos en el derecho interno, las desapariciones forzadas, todos los homicidios cometidos por agentes del Estado. Y lo mismo, son delitos graves, pero también habían regímenes tan largos que los primeros delitos cometidos por ese régimen, al momento de terminar el régimen, ya estaban prescritos. Acá tuvimos una dictadura que duró 17 años, por lo tanto, los primeros, cuando hacemos la transición a la democracia, los delitos, la gran mayoría de los delitos cometidos en dictaduras están todos prescritos. Entonces también se vuelve a discutir el tema de las imprescriptibilidades, ¿ya? Y también respecto a los menores de edad, como tú decías, no solamente la gravedad, sino también el elemento de que el menor no está desarrollado sino hasta los 25 años y que no tiene posibilidad de advertir lo que es verse a sí mismo como víctima y a su agresor como agresor. Y respecto a los adultos también hay que buscar una justificación. No basta decir la gravedad porque en el fondo va a llegar alguien y te va a decir, bueno, y el narcotráfico no es grave, oye, y el homicidio no es grave, ¿por qué estamos diciendo que hay imprescriptibilidad en los delitos sexuales? Y ahí es donde uno tiene que decir, son delitos graves, punto uno, esa es la piedra base, esa no es la justificación. ¿Y cómo lo justificamos? Justamente con el derecho al tiempo. Y ahí es donde los abogados tenemos que dar un poquito, un paso al costado y ser un poco más humildes y decirle a los psicólogos y a los terapeutas que den su opinión y que digan cuánto se puede demorar una persona en denunciar. Esa es la verdadera justificación del proyecto, tengámoslo claro.
¿Por qué? Porque si a mí me dicen, bueno, un homicidio, bueno, se podría discutir más adelante, pero uno entiende que la familia de la víctima del homicidio en general empieza a moverse al día siguiente. Hay muy pocos casos, salvo situaciones de miedo, situaciones de amenaza, pero en general las víctimas de un homicidio empiezan a buscar justicia al mismo momento después de cometido el delito. En cambio, respecto de los delitos sexuales, la misma víctima, por miedo por otras cosas, no lo hace, sino hasta pasar por un proceso terapéutico. Entonces, ahí es donde está la justificación, no en la gravedad. Eso como primera cosa. Y lo segundo que les quería decir es que, claro, lo que comentaba Vinca es muy cierto, respecto a otras leyes que terminan... A ver, acá se hizo un esfuerzo enorme con la ley Emilia, hubo una fundación detrás, se hace un trabajo súper bueno, se presenta una ley y se nos dice con bombo y platillo que cualquier persona que mate a alguien atrás del volante va a estar 1 año en prisión efectiva. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Dice, no, eso es inconstitucional. Entonces, eso que se anunció con bombo y platillo de el año de prisión efectiva para quien mate a alguien estando al volante, o sea, evidentemente en estado de ebriedad, no es así, no se da. La ley de armas también, no va a haber beneficios para quien porte armas. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ese artículo y hay beneficios de la ley 18.216, que son las penas sustitutivas para quienes cometen delitos en la ley de armas. Lo mismo pasó el año pasado con la modificación al artículo 318, que fue para endurecer las penas respecto al quebrantamiento de la cuarentena. El 318 es el delito por violar el toque de queda o violar la cuarentena sanitaria. Al final terminó porque el Tribunal Constitucional declaró inaplicabilidad una parte del artículo, y la Corte Suprema interpretó el artículo que estaba mal hecho, terminó siendo, ahora ya casi no es delito. Yo no le estoy diciendo a la gente que se haga que de vuelta, no, en ningún caso, pero ya casi no es delito, ya no ha habido sobreseimiento, gente que la pillan fumando a las 11, 12 de la noche, no, porque en verdad no hay nadie alrededor, no hay ninguna potencialidad lesiva de contagiar a alguien, y son sobreseimientos, los 318, que al principio de la pandemia nos parecía el delito más grave del mundo, hicieron una ley para endurecer esas penas y terminaron siendo inconstitucionales. Entonces, el mensaje es, hay que hacer la ley bien, pensémosla, conversémosla y ayudémonos entre todos para que esto salga bien y no estemos en 2, 3 años con una ley que por A, B, C motivo terminó inaplicable, terminó inconstitucional o terminó siendo una declaración de buenas intenciones. Y frustrando las expectativas de muchas víctimas, que eso es lo más terrible, porque mucha gente se puede hacer como la esperanza ahí, o incluso no por su propio caso, sino como ocurrió con el abuso sexual infantil, incluso como esta sensación reparatoria, aunque tu caso no cayera dentro de la nueva ley, que es una cosa incomprensible igual para mí, pero bueno, igual esta alegría de ver que se logra legislar por esto. Ahora hay preguntas por ahí sobre el tema de la retroactividad. ¿Tú quieres hablar de eso, José, un poco? Sí, yo encantada. Lo que sí me gustaría tomarlo un Sí. poco desde lo que mencionabas tú, en el sentido de que este proyecto que está en tramitación actualmente ha hecho expectativas a ciertas personas o a ciertos grupos en relación precisamente con la retroactividad. Eh, y no, te pido que me cuentes, porque en el fondo no tengo claro cuál sería o por qué vía eventualmente podría, digamos, el público, digamos, la gente en general estar pensando, creyendo que esta ley sí que vendría a traer retroactividad versus la ley aprobada en 2019 que no la trajo. Yo creo que hay dos factores. Por una parte, a ver, yo creo que hay un factor que tiene que ver como con la cordura del cuidado, de que si, que un poco como lo que nos pasó con el abuso sexual infantil también, que si ya una sociedad transversalmente y en un proceso de construcción en el tiempo largo, dice este agravio, estos delitos, estos crímenes sexuales contra niños, niños y adolescentes, no pueden prescribir. Si ya por todos los motivos jurídicos, científicos, médicos, éticos, se resolvió eso, entonces es súper difícil
como hacer sentido de que, ya, pero esto de aquí para allá y no de acá Claro. para acá. O sea, no todos los delitos de todas las víctimas que quedan vivas, que es lo que nos pasaba y le ha pasado a los activistas de otros países cuando los gobiernos te ofrecen, con la mejor voluntad incluso, ¿ah? Pero para no tocar esta garantía de la prescripción y te dicen, ya, 10 años más, 15 más, 20 más, 30 más, y tú le dices, mire, mejor 100, porque ahí a lo mejor con 100 quedan cubiertas todas las víctimas. Pero ¿cómo vamos a aceptar 10 años o 15 si igual van a quedar fuera muchas víctimas? Porque el trauma es subjetivo. No tenemos, podemos hablar de promedios. Se demora 30 años alguien en hablar, 20 en este delito, 15 en este, pero son promedios. Al final, nosotros lo vivimos, Josefina, personas de 90 años develando mientras estábamos tramitando la ley y todavía hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que por una parte, cuando se habla de imprescriptibilidad, hay como una asociación natural que debería ser hacia atrás y hacia adelante, por lo tanto retroactiva. A lo mejor no conocemos bien la palabra retroactiva, pero debería ser hacia atrás. Y la otra es que hay como una omisión de información, que a mí de repente me parece que puede ser súper inocente, y en otros casos ya me parece como menos inocente. Porque cuando tú ves en las redes sociales que la pregunta principal de las víctimas es como frente a la comunicación de la votación del otro día, por ejemplo, la de la Cámara, ya ahora hay imprescriptibilidad para todas las edades. Y muchas víctimas dicen, por fin voy a poder denunciar lo que me ocurrió hace 50 años, hace 30, hace no sé cuánto, y nadie dice nada, nada. O sea, tú veías pasar la información, yo dije, ya voy a ser de pesada, y me colgué de un tuit de una parlamentaria y dije, para aterrizar expectativas, o sea, primero dije, la ley ya existe para los niños, esto es para todo, ya. Y para aterrizar expectativas, ni la que ya se promulgó, ni la que se está discutiendo, tendrían, o sea, tienen retroactividad. Para inmediato, porque si no es como quedar con esa esperanza colgando para que después en Sí. unos meses nos digan, no, y esta tampoco era retroactiva. No, pues, porque debieron haber dicho eso. Si mientras no se reforme la Constitución o se redacte una nueva o no sé qué pase, la retroactividad no está como posibilidad. Exacto, y me parece súper importante lo que tú señalas, en el sentido de esta información parcial, si tú quieres, que eventualmente se da en redes o la forma en cómo se transmite, que puede ser inocente o no inocente, no Exacto. sabemos, Sí, sí. pero tenemos todo el derecho al menos a plantearlo como dos posibilidades, porque efectivamente a mí lo que me preocupa cuando pasan este tipo de cosas es que, a ver, este tipo de leyes que tratan temas tan delicados, Mm. que eventualmente generan expectativas en las víctimas, y en la gente en general, eh, cuando en realidad te están informando parcialmente o te están informando una parte y te están de alguna manera ocultando otra o no diciéndote o no precisándote qué es lo que contiene y qué es lo que no contiene, eventualmente ese proceso legislativo que eventualmente tiene un fin reparador y sanador y de abrir puertas para, eventualmente ese mismo proceso puede resultar muy retraumatizante. Totalmente. Puede, porque en definitiva podría cualquier persona que esté que esté en la situación decir, oye, mira, por fin ahora voy a poder denunciar lo que me pasó no sé cuándo, y 3 meses después, como dices tú misma, chuta, que te digan, te cierren, te pegan un portazo en la cara y te digan, no, o sea, que le aclaro que para usted no le va a tocar en esta oportunidad. Entonces, me parece que cuando se legisla respecto de este tipo de cuestiones, uno tiene que ser especialmente cuidadoso, especialmente preciso, especialmente, digamos, con una sensibilidad especial. Y eso es lo que yo creo que, o que a mi juicio, de alguna manera pasó con la ley de derecho al tiempo, con la ley del 2019, que fue una ley en la que en realidad, como organizaciones
que estábamos involucradas en el empuje de esa ley, tuvimos mucho cuidado en cómo se comunicaban las cosas, cuáles eran los mensajes. O sea, tengo grabada la mente, tengo grabado muy claro el mensaje de la Vinca a nosotros los abogados que trabajamos en el equipo y eventualmente a la gente que no es psicólogo, que no tiene la sensibilidad tan a flor de piel, de decir, ojo, el cuidado, esta cuestión merece un cuidado especial, no es cualquier cosa. Entonces no podemos salir vociferando y diciendo, oye, esto es terrible, esto es gravísimo, porque no sé qué, y sacar unas pancartas y salir por la calle gritando, cuando en realidad eventualmente le estáis abriendo una herida a una persona que está expectante de que eventualmente va a poder, ahora por fin, hacer su denuncia o hablar lo que nunca pudo hablar, y en realidad no es tan así. Y para que quede súper claro también para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, la ley del 2019 no trajo retroactividad. Sí se planteó en su oportunidad la posibilidad de que la ley operara de forma retroactiva y hubo discusiones parlamentarias, hubo discusiones en comisión, eh, se intentaron alternativas para que la ley pudiera operar de forma retroactiva, pero lo que ocurre es que en nuestro país, tal cual como está redactada la Constitución hoy día respecto de la garantía constitucional de irretroactividad de la ley penal, se interpreta que incluso respecto de las normas de carácter procesal, como son las normas procesal penal, como son las normas de prescripción, se sostiene que tratándose de leyes de carácter penal no pueden operar de forma retroactiva. Yo no estoy de acuerdo y hay parte bueno, hay abogados que sostienen lo contrario, ¿cierto? Pero en realidad la mayoría considera que se trata de derecho penal de carácter sustantivo y que por lo tanto no puede operar de modo retroactivo porque estaría infringiendo la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley penal. Lo cual, para explicarlo muy en simple, se establece que nadie puede ser juzgado, ¿cierto? Por cuestiones que en su momento no eran delito, con posterioridad, ¿cierto? Y tampoco puede ser juzgado con una pena mayor o una pena distinta a la que estaba establecida en el momento en el que el delito se cometió. Pero cuando hablamos de delito, ahí es donde está la sutileza. Cuando hablamos de delito, estamos hablando del tipo penal, y cuando hablamos de pena, también estamos hablando de la sanción asignada, pero no, y estamos hablando ahí de derecho penal sustantivo, pero no estamos hablando de las normas que regulan la prescripción respecto de los delitos en particular. Y por lo tanto, a mi juicio, y al juicio de alguna parte de la doctrina nacional, que es minoritaria, las normas digamos, de prescripción son normas de carácter procesal y no estarían incluidas en el derecho penal sustantivo y por lo tanto sí podrían operar de manera retroactiva. Eso, reitero, es una opinión minoritaria y así resultó en votación en las instancias legislativas que sostuvieron que la retroactividad no podía volar, no volaba en la ley respecto de los menores de edad y tampoco, a menos que haya paralelamente una moción o una iniciativa de reforma constitucional de la cual nosotros no tenemos noticia en este momento, tampoco podría operar respecto de la nueva ley que quiere regular la imprescriptibilidad respecto de los delitos sexuales digamos, independientemente de la edad que tenga la víctima, el sujeto pasivo del delito. Eso respecto a la retroactividad, no sé, Vinca, Sí, si quedó claro. Si... Sí, súper. súper claro. Y bueno, una pregunta para ustedes. Bueno, la Josefina le tocó explicar esto también más de alguna vez durante el trámite de la ley de abuso. Tengo una pregunta para cada uno. Para Hans, en relación a qué es lo que pasa con los adolescentes, eh, con una diferencia de 8 años entre niños, pero menores de edad. eh, y esto, que fue algo que se discutió en la ley, y también el tema de las ventanas, ¿te acuerdas, José? La José también lo explicó, incluso le tocó explicarlo en la televisión y todo, de que nosotros veíamos que otros países como Estados Unidos habían abierto estas ventanas especiales, como ventanas de imprescriptibilidad o ventanas de
se llaman revival windows, ventanas de reactivación. Entonces, que los que ya habían prescrito, es como que se les levantaba la prescripción un ratito, 2 años, 4 años, dependiendo, y todos los casos prescritos podían ir a hacer su denuncia y todo, se cerraba ese plazo y esos que se habían ido a contar ahí se investigaban. Eh, nosotros lo hablamos varias veces, pero la ventana parece que en Chile, por el tipo de derecho que es, no se podría. No me acuerdo yo bien, José, yo me acuerdo que tú lo explicaste y nos dijeron muchas veces que no también. Entonces, porque me preguntaron por las ventanas por aquí. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que las ventanas, bueno, la verdad es que las ventanas, el momento en que se planteó la posibilidad de esa, o sea, esa posibilidad, estábamos todavía en una etapa en la que el tema de la imprescriptibilidad, incluso tal cual como se terminó legislando, se veía como una cosa bastante lejana. Entonces, ni hablar, fue como ni hablar de ventanas, o sea, No, no tenía mucho que ver tampoco con el tipo de derecho, si bien, o el tipo de régimen jurídico que tenemos en Chile, sino que tenía que ver más bien con un rechazo, digamos, transversal a lo que era hacer una excepción respecto de la prescripción como institución en general en nuestro ordenamiento jurídico. Eso, no sé, Hans, no sé si quiere aportar algo o responder la pregunta, la primera. No, yo creo que lo de las ventanas está bien, está súper bien explicado. O sea, acá, y para aportar solo un tema respecto a la prescripción, lo que pasa peor con la prescripción es que esa es la doctrina, o sea, la jurisprudencia ya unánime de la Corte Suprema acá en Chile. Ya nosotros tenemos un sistema en que han señalado ya la Corte Suprema y la doctrina mayoritaria que la prescripción es un tema de derecho penal sustantivo, por lo tanto no podría ser modificada sino por un cambio constitucional. Por ejemplo, y acá es donde se genera el ilógico, es que nuestro sistema penal cada vez sigue más el sistema penal alemán. Nosotros cada vez le copiamos todos los delitos económicos, todos los delitos sexuales y la forma de redacción de los delitos a Alemania, porque Alemania tiene un sistema penal que es súper complejo y súper completo, y resulta que los alemanes entienden que la prescripción es una formalidad del juicio, nada más, y que como es un tema formal puede modificarse por una ley y no por un cambio constitucional. Pero seguimos a los alemanes en algunas cosas, pero en otras no. Entonces, bueno, ahí queda para el legislador del futuro, para los constituyentes también tener esta discusión para poder ver, porque en el fondo el tema de la prescripción está sumamente arraigado en el sistema judicial chileno, o sea, es una doctrina y jurisprudencia unánime ya de la Corte Suprema y la Corte de Apelación en este país, no hay mucho que hacer contra un poder tan grande. Y respecto a lo otro, respecto a los adolescentes, claro, hay que entender que los adolescentes tienen un sistema penal sui generis, tienen un sistema penal propio, ¿ya? Acá, por la diferencia de edad, entiendo que poniéndonos en el caso más extremo, que el agresor tenía 17, entonces, porque decía la pregunta que eran 8 años de diferencia, la víctima tenía 9. En esos casos, evidentemente, hay responsabilidad penal de los adolescentes y pueden ser perseguidas. Ahora, acá hay que distinguir muchas cosas, hay que ver cuándo fue cometido el delito, porque también si fue antes del 2019, aplica la normativa anterior, que es que la víctima le empieza a correr la prescripción de 10 años o de 5, dependiendo del delito, desde que cumple los 18 años. Entonces ahí habría que ver si es que estamos en ese terreno o si estamos en el terreno post-imprescriptibilidad. Ahora, lo que hay que hacer presente es que sí los adolescentes tienen responsabilidad penal por delitos sexuales, los adolescentes tienen una regla de exclusión de delitos sexuales, por así decirlo, o de delitos sexuales graves, respecto de víctimas que tienen más o menos la misma edad, ¿ya? O sea, se entiende que, por ejemplo, la relación sexual entre un pololo y una polola de 16 y 15 no debería ser penada, pero les ponen ahora recién lo dudé si son 2 o 3 años, está en el código, tendría que revisarlo, pero en ese sentido los adolescentes también tienen responsabilidad penal y evidentemente, como decíamos, ellos tienen una sexualidad que puede desarrollarse progresivamente, pero entre ellos y con consentimiento. Entonces, no habiendo consentimiento y
y en este caso, siendo la víctima evidentemente menor de 14 años, hay un delito sexual que puede ser perseguido por el sistema penal chileno. Hans, y eso estoy pensando, la misma diferencia de 8 años, eh, 12 y 4 años, lo mismo, 11 y 3, Claro, lo que pasa es porque, que, claro, ahí ya no hay responsabilidad penal. porque entre los 14 y los La, 18 solamente. claro, la responsabilidad penal de los adolescentes es de los 14 a los 18. E incluso ellos también tienen una diferencia en el primer tramo 14 a 16, 16 a 18. Pero claro, o sea, yo no lo había pensado que podría haber un delito No, sexual entre 10 y 2, por ejemplo. no, Pero ahí, sí, ahí hay una y, situación de inimputabilidad. y por eso, perdonen porque la charla, o sea, la conversa es sobre delitos sexuales imprescriptibles, pero yo voy a hacer así como mi aviso económico de prevención, porque quizá hay papá, hay mamá, hay personas con niños, de por qué cuando se habla de juegos físicos o corporales o con una cierta connotación sexual, eh, que para los niños chicos no es de la manera que la entendemos nosotros, pero la podemos ver así, tienen que darse ese tipo de juegos entre, como decía Hans, niños de una misma edad o muy cercanos de edad o de forma de ser también, incluso porque a lo mejor pueden tener un pelín más de diferencia, pero juegan más o menos las mismas cosas. Realmente hay niños que son, comillas, un poquito más agrandados, más avanzados. Pero, ojo, porque a nivel de prevención de abuso sexual infantil se pide máximo cuidado, hay protocolos que cambian el criterio de juegos y de dejar solos a niños en estos juegos corporales y físicos con diferencias ya de 4 años. Puede haber, estoy hablando del tramo bajo los 14 ya, todo el rato, o incluso con 3 años, porque puede haber un niñito que a los 11 o a los 10 incluso podría tener una pequeña erección o una erección, y lo que él considera un juego, constituir una agresión sexual contra su hermanita de, no sé, 6 o 5 o 4, y son terribles los casos que se dan entre hermanos o entre primos, para los niños, para las familias, para todos. Entonces, hay tantas situaciones que se dan porque no hay nadie mirando o cuidando o guiando. Hay un criterio muy bonito en prevención que cuando uno pilla, comillas, o sorprende a los niños jugando a ciertas cosas, o sea, como, no me voy a levantar nada, pero como te muestro, me muestro, etcétera, y realmente no hay ninguna carga ni de coacción, ni de extorsión, ni de amenaza, ni miedo de un niño al otro, etcétera. En general la respuesta es de risa, como de nos pillaron, ¿te fijáis? O que tampoco haya ni una carga de culpa porque le hemos dicho no se toca el cuerpo no, etcétera. Pero en general esos juegos, la insistencia mayor es que se den entre niños de una edad cercana, o sea, juegos, después exploraciones, después, o sea, en todo el camino de edades cercanas y no con diferencias superiores. Algunos protocolos dicen a 3 años, otros dicen a 4. Yo me inclinaría con una cosa entre medio de los 3 y los 4. Eso era el aviso económico, o sea, no económico, pero mi avisito de prevención, porque es importante y se evitan muchas penas a los chiquititos y a todos, estando atentos. Chiquillos, jóvenes aún, son las 9:30. El juego, dice, sí, sí, el juego. Es como el juego. Aquí alguien dice, considero súper importante la aclaración de la retroactividad, ya que genera falsa esperanza y nuevamente se sienten traicionadas. Se habla de lo difícil de la reparación, totalmente. Listas de espera enormes, falta de dispositivos de reparación, tenemos que activar más recursos comunitarios y definitivamente no mirar qué oficio tenemos ni qué profesión tenemos, y ojalá formarnos todos, todos, en temas de trauma, en temas de prevención, en temas de educación sexual, que es un tema precioso, pero para estar atentos, no a la vigilancia, al cuidado de los niños y al acompañarlos en estos caminos también, poder hablar de todo desde chiquitos. Estamos, oye, yo creo que se hace súper corto, vamos en la hora ya.
y vamos a tener que repetir alguna de estas sesiones conforme vaya avanzando esto. Se pasaron los dos. Aquí, N gente grande, Hans, clarísima explicación, Josefina, se pasaron. Yo creo que si algo agradecen los que no somos del mundo del derecho es poder entender esto que se nos hace inasible. Y ustedes tienen esa generosidad y esa disposición de hacerlo entendible para todos. Así Muchas que gracias. Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, como Sí, siempre, po. y seguimos adelante. Atentos Guerreras de a lo que vaya pasando y sí, sí. Sí, guerreras de tantas batallas. La José, y se van sumando más abogados jóvenes también, como Hans, como el Coque Pacheco. Acércate nomás. No, si estamos terminando. Ya, se me vienen a buscar acá. Aquí están de No Más Abuso Sexual Infantil. Muchas gracias a ustedes. Invitamos a la Claudia también. Tenían otras actividades, pero en realidad los que más necesitábamos escuchar era ustedes, que nos han explicado muy bien las cosas. Así que eso, lo que quieran decir, y de ahí ustedes se van para que yo pueda grabar. José, Dale, por Hans. favor. Pero Simplemente agradecer, un gran abrazo a... Hola, Emilia. Un gran abrazo a la Vinca, a la distancia, a ti, un gusto conocerte, 1 millón de gracias por el live y un gran beso y nos estamos viendo seguramente muy pronto en otra oportunidad. Sí, para que sigamos hablando de esto. Aquí alguien dice, por favor, grabe porque la señal en la casa de mi suegra es malísima. Así que sí, vamos a grabar. Oye, Hans. oye, sí, no, un gusto, Josefina, ojalá sigamos viéndonos en este tipo de cosas y también en temas de trabajo, obviamente. Vinca, muchas gracias por la invitación. Hola Emilia, ¿cómo estáis? Cada vez más grande. Y, y bueno, cerrar con un mensaje nomás. O sea, acá, más allá de tener una ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales para todas las edades, yo, y también lo dije en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, yo creo que necesitamos una ley integral de violencia sexual. Se hace imprescindible una ley integral de violencia sexual que no solamente abarque temas de menores, mayores, en el matrimonio, fuera del matrimonio, en el pololeo, porque si no vamos a estar poniendo parches eternamente. Necesitamos además que haya capacitación a los funcionarios judiciales, al Ministerio Público, a las policías al momento de tomar declaraciones. O sea, las víctimas, yo mientras conversamos vi hartas víctimas que decían, o sea, el sistema es sumamente hostil para las personas, sumamente hostil para las personas, y una persona que lo ha pasado tan mal, tener que enfrentarse a un sistema tan hostil como el nuestro, tan difícil, que te digan, bueno, ya, mire, sabe que le vamos a hacer un examen del médico legal, pero tiene hora para 8 meses más, es una tortura. O sea, son torturadas, porque la violencia sexual para nosotros es equivalente a una tortura, y además después son torturadas por un sistema judicial que no les responde a tiempo. Entonces, hay que abogar por una ley de violencia sexual más integral y evidentemente agradecerte tu pega en todo lo que es cuidado y prevención, porque eso también nos va a quitar hartos temas de encima, la prevención. Sí. Eso. Se pasaron, seco. Los voy a dejar amarrados, invitados para una próxima, ¿ya? De todas maneras. Siempre. Cuando quieras. Sí, sí. Seguimos reclutando gente, Josefina. Sí, te pasó. Sí, vamos creciendo derecho al tiempo. Un abrazo enorme, gracias por su tiempo esta noche a todas las personas que nos acompañaron. No más abuso. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Ustedes descuélguense nomás y yo grabo. Ok. Queremos mucho. Ahí. Ley Ley integral de violencia sexual. Excelente. Muchas gracias.